su amado Hijo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, pues vamos a entrar a este tema que por ahí hemos titulado, le hemos puesto un título así muy bonito, y es llamados a ser libres. Bien, quisiera en esta mañana hablarte algo con respecto a la libertad. Yo sé que muchos hemos hablado en torno a este tema y hemos entendido tal vez no a plenitud lo que significa la libertad en Dios. A veces pensamos que el Hijo de Dios vino a hacernos libres para vivir y hacer lo que nosotros querramos o lo que nosotros en su momento estemos sintiendo para hacerlo. Y entonces, si lo sientes, hazlo; si deseas, hazlo, porque la Biblia dice que Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón. Pero quiero decirte que hay premisas, que hay principios que son necesarios tenerlos presentes para que tú sepas hasta dónde la palabra de Dios nos permite hacer o hasta dónde Dios está indicando lo que se debe de hacer. Porque cuando hablamos de libertad no es precisamente hacer lo que nosotros querramos. Y eso quiero en esta mañana traer a tu corazón para que tú y yo entendamos hasta dónde la libertad que recibimos en Dios tenemos que disfrutarla, gozarla, pero también ser responsable con ella. Entonces, mis amados, hemos sido llamados a ser libres. Y esto precisamente, aunque está basado en un texto, en una cita de Gálatas capítulo 5, versículo 13, que es una de las cartas del apóstol Pablo a una congregación que se encontraba en Galacia. A mí me interesa mucho que cuando tú como estudiante de las Escrituras, que cuando tú como lector de las Escrituras, en un sentido serio de ella, tú entiendas a dónde están dirigidas estas cartas, quiénes eran los destinatarios, quién era el que la redactaba y de fondo cuál era la razón, qué es lo que originó estas cartas, en este caso del apóstol Pablo, que es el que más escribe en el llamado Nuevo Testamento. Me interesa mucho que tú investigues y que no asumas esa carta solo como algo totalitario. No, esa carta tiene destinatario. Esa carta está dirigida a una congregación con problemas, con necesidades, con situaciones propias y específicas de ese lugar. Cuando tú lees esta carta, por ejemplo, y si tú pudieras leer todos los 5 capítulos que tiene la carta a los Gálatas, te vas a dar cuenta que Pablo está refutando ciertas teorías o ciertas teologías que están queriendo infiltrarse dentro de la congregación, tratando de anular la libertad que se ha recibido en Dios. ¿Y esto cómo es que lo estaban haciendo estos religiosos de aquella época? Sencillamente, ellos estaban condicionando la salvación a través de algunas leyes. Estas leyes pudieran ser leyes religiosas, pudieran ser leyes humanas, pudieran ser costumbres humanas, porque en la Biblia, mis amados, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando tú encuentras la palabra ley, tú tienes que entender que no siempre se refiere a la ley de Dios. No siempre. Y en algunos casos, cuando se refiere a la ley de Dios, a la ley divina, tiene algunos sinónimos. Y yo siempre digo que desafortunadamente los lectores de la Biblia leemos a la carrerita y todo lo generalizamos. Pero esta mañana no me va a dar el tiempo, yo voy a continuar este tema por la noche, así es que
Los que no van a poder venir por la noche lo pueden ver porque lo vamos a transmitir. Así es que ahí voy a continuar con este tema. Ok, entonces te decía, a veces generalizamos, pero tenemos que aprender a clasificar, porque en la Biblia aparece, y entender cuáles son los sinónimos con los que los apóstoles van a utilizar indistintamente la palabra ley en cuanto a la ley de Dios. Por ejemplo, tú vas a encontrar que la Biblia habla de la ley de Cristo o la ley del Mesías, y esa no es otra ley más que la misma ley de Dios, no es otra, es la mismita. O por ejemplo vas a encontrar cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, no es otra más que la ley de Dios, porque cuando se escribe esa carta o se escribe ese texto, todavía no se había canonizado lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Imagina por un momento que el Nuevo Testamento no existiera. Entonces, todo lo que los apóstoles, todo lo que el Hijo de Dios enseñó fue con base en las escrituras conocidas, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, lo que se conoce en Israel como la ley de Dios o la Torá. Bien, entonces hay que saber cuando se habla también de la ley del Espíritu. ¿Y a qué más se refiere? Bueno, a la ley de Dios. Ahora, pero también no todo en la Biblia cuando aparece ley quiere decir que es la ley de Dios. No, porque la Biblia habla de la ley de la carne, de la ley del pecado, de la ley de la muerte. Entonces muchas veces cuando nosotros leemos estas cartas, si no estamos en ese contexto y en ese conocimiento, vamos a pensar que los apóstoles están diciendo que la ley de Dios ya no sirve, que usted y yo no necesitamos la ley de Dios y que el Hijo de Dios vino para librarnos de la ley de Dios. Y no es así. A lo que vino el Hijo de Dios fue a librarnos de la ley del pecado, de la ley de la muerte, de la ley de las maldiciones. En eso quiero esta mañana ahondar un poquito, porque usted y yo no podemos y no debemos pensar que no necesitamos la ley de Dios. Secularmente, comúnmente, la ley trae orden. ¿Qué trae la ley? Orden. Imagínense que no hubiera ley. Imaginen que no hubieran leyes fiscales, que no hubieran leyes civiles, que no hubieran leyes, no sé qué más, jurídicas, comerciales. Imagínate las leyes de tránsito, ¿cómo sería la relación en la sociedad? Sería todo un caos. La ley desde el punto de vista común trae orden, y me gustaría que así tú lo asimiles de primera mano. La ley trae orden. La ley no se establece para perjudicar, todo lo contrario, para ayudarnos. Y cuando hablamos de la ley de Dios, tiene características, mis amados, específicas, particulares, importantes y que son benéficas. Separarnos de la ley de Dios es vivir como uno le da la gana. El mundo, el hombre que vive sin Dios, la persona que vive sin Dios, vive sin ley, haciendo lo que quiera. Y tú y yo no podemos decir que vive por el Espíritu, porque es libre. No, sino que ellos, aunque se desconectan de la ley de Dios, van a tener que estar conectados a la ley del pecado, a la ley de la muerte. Ok, quiero entrar poquito a poquito, quiero una vez más ir a Gálatas capítulo 5, versículo 13, donde el apóstol está hablando sobre esto. Dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valga de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. En pocas palabras, no uses esta libertad o no pienses que la libertad en Dios es hacer lo que yo quiera. Es que como ahora la ley del Espíritu
me permite hacer todo lo que yo quiera. No, no es así. No es así. Por eso hay la ley del Espíritu. O sea, si no diríamos no hay ninguna ley. Pero vayamos avanzando un poquito. Y luego dice, más bien sírvanse unos a otros con amor. Ahora quiero que entiendas esto. ¿Qué tiene que ver ser libres y servir? ¿Cómo es que esto puede conjugarse? ¿Cómo es que yo soy libre? Pero también el apóstol me dice que esa libertad no lo debo de usar de manera incorrecta, sino que lo debo de hacer para que nos sirvamos unos a otros. Y ese es precisamente el secreto que hay detrás de la libertad, para que tú lo entiendas. Voy a comenzar y quiero decirte que vamos a empezar. A mí me gusta siempre poner antecedentes, porque no quisiera solo hablarte de cosas que vienen a mi mente y a mi corazón, reflexiones mías. Me gusta siempre usar el contexto bíblico para que tú puedas o podamos venir desde el inicio hasta el objetivo que deseamos. Y quiero primero que nada decirte que desde el momento que Dios creó al hombre y lo establece en la tierra, hablamos de Génesis capítulo 1 en adelante. Escucha esto, desde el momento que Dios estableció al hombre, lo creó y lo puso en la tierra, escúchame, jamás Dios lo obligó a obedecerle. El hombre no estuvo condicionado obligatoriamente a obedecer a Dios. Dios lo creó, Dios lo hizo, pero Dios no le puso un yugo al hombre, una carga pesada en cuanto a la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia, mis amados, es algo que está en nuestra voluntad, en nuestro libre albedrío. Por eso es que Dios no obliga a nadie a que lo ame, a que le sirva, a que venga a Él. Eso es una decisión muy personal. Claro que el anhelo y el deseo de Dios es que todos los seres humanos sean salvos, que vengan al conocimiento de su gracia, pero Él no va a obligarnos. Y esto es un principio que Dios estableció y que Él no va a violentar nunca jamás. Porque Él es inmutable, Él no cambia. Él no dice, chispa, se me pasó algo en Génesis 1:1, la regué, lo voy a corregir en Mateo capítulo 1. No, Él no es así, Él no es como nosotros. Dios no está probando a ver qué sale. Él conoce el presente y el futuro, Él conoce todas las cosas. Así es que déjame seguirte diciendo. Dios le dio al hombre, desde que lo establece en la tierra, plena libertad. Él, habló de Dios, no es un amo o un señor autoritario ni tirano. No es así. Aun cuando el hombre siempre supo quién era su señor, quién era su dueño, este no estaba obligado a obedecerle ciegamente. A veces usamos ese término, tenemos que obedecer a Dios ciegamente. Déjame decirte esto, eso es absurdo. Eso es absurdo. Desafortunadamente estos términos se han usado más en las religiones, con los religiosos. ¿Por qué? Porque la religión pretende manipular las personas, las vidas. Y escúchame esto, a Dios no se le obedece ciegamente. A Dios se le obedece con entendimiento. Dios no te va a pedir que tú hagas algo sin antes instruirte. Eso sería una incongruencia total de su amor como padre. Cuando usted le pide algo a su hijo en donde no le ha instruido, por lógica lo va a hacer mal o no lo va a saber hacer o sencillamente no lo hará. Usted necesita primero instruirlo. Usted llega a un empleo y lo primero que van a hacer es que pase por un tiempo de capacitación, de preparación para que conozca la empresa y el área en donde usted se va a mover. Ahora, si nosotros pensamos con respecto a Dios, escúchame bien, Dios no es un ser irracional, es el más sabio y el más entendido que existe. Cada cosa que Dios le pidió al hombre que hiciera, se lo explicó y le dio las razones. Lo vamos a ver más adelantito. Tenme paciencia
Y no te digo que me creas ciegamente, ten eso ahí, voy a mirar si lo que el pastor me dice es cierto o no, voy a tenerlo ahí latente. No creas todo lo que yo te diga. ¿Sí me estás escuchando? Porque yo puedo errar, puedo fallar y puedo equivocarme. Por eso es que usted necesita siempre confirmar todo con las escrituras. Ok, le vuelvo a repetir. Cada cosa que Dios le pidió al hombre que hiciera, le explicó y le dio las razones y el porqué. Incluso le instruyó en cómo debía de vivir para gozar de la vida que Él ya le había dado. Y déjame decirte, ten esto en mente, Dios no se agrada de la opresión ni de la esclavitud en sus diferentes formas. Dios no se agrada, Dios está en contra de la manipulación, de la esclavitud, de la opresión, que venga en la forma que venga. Escúchame, Dios no condenó al hombre a la muerte. No fue Dios el que lo condenó. Es más bien Dios lo instruyó para que el hombre no permitiera que la muerte entrara. Yo quiero que me sigas con esto. Dios instruyó al hombre para que la muerte no se enseñoreara de él antes de que él pecara. Ok. Eso iba a pasar si el hombre voluntariamente desobedecía. Y te voy a dar la cita. Permíteme tantito irte dando todas estas ideas que tengo para después concluirlo con la escritura. Escúchame esto bien. Las leyes y las ordenanzas, o como lo conocemos, los mandamientos que el hombre tenía que cumplir estando en el huerto de Edén, eran simples y eran sencillas. No había un montón de leyes, eran muy simples, muy sencillas, pero que el hombre debía cumplir. ¿Qué quiero decirte con esto? Que siempre se ha necesitado de la ley para establecer orden, para entender en qué dirección vamos, para saber cómo debemos de vivir. Ok, estas leyes eran sencillas, eran simples y no eran una carga. Y esto concuerda con lo que la Biblia dice, que Dios no va a darle a usted, no va a darme a mí una carga que no podamos llevar. Ok, quiero descartar todas esas ideas de que la gente piensa que la ley que Dios le dio a Israel era una carga imposible de llevar. Eso habla de un Dios injusto, irracional, equivocado, porque pretendió hacer algo que el pueblo nunca hizo y no es por allí el asunto. Pero bueno, así se nos ha enseñado y así lo hemos creído nosotros. Yo quiero esta mañana descartar esa idea. Dios sabía qué podía llevar Israel y qué no podía llevar. Si le entregó sus leyes es porque sabía que Israel tenía la capacidad. Si Dios te llama a ti para ser salvo es porque Dios sabe que tú fuiste elegido para ello, para recibir salvación. Ah, pero que el hombre va y peca, bueno, eso es otro asunto, pero Dios te da a ti de acuerdo a tus capacidades. Pero recuerda que todo lo que hacemos en Dios es algo voluntario. Usted no está obligado a hacerlo. Déjame continuar con esto. Entonces te decía que Dios le dio algunas leyes simples, sencillas, que no eran una carga ni difícil de llevar. Y vayamos a ello. El hombre solo debía hacer estas cosas: labrar el huerto, cuidar el huerto. Escúchame esto. Mira bien, labrar el huerto, cuidar el huerto y evitar comer del fruto de un solo árbol. Adán y Eva tenían a su disposición todos los frutos de todos los árboles que estaban en el huerto y que no eran pocos. Pero solo Dios le dijo: del fruto de este árbol no vas a comer. Todo lo que hay es tuyo.
disfrútalo, cómelo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba instruyendo al hombre. ¿Qué tenía que hacer él? Labrarlo, cuidarlo y evitar comer del fruto del árbol prohibido. Quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Vamos a corroborar todo esto que te acabo de mencionar. Vamos a corroborarlo. Génesis 2, 15, 17. Mi intención y mi enseñanza no es solamente soltarte un montón de ideas y que tú te vayas con estas ideas creyendo que eso es lo que Dios dijo. Mi intención es que tú tomes como base la escritura y que tú puedas descartar, aprobar lo que lo que yo he dicho a través de la escritura y no aceptar todo lo que yo le diga. Ok. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Y voy a leer, esta es la versión NBI que dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, mira, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato o este mandamiento o esta ley o esta ordenanza, como quieras decirlo. Mira lo que dice el versículo siguiente: puedes comer de todos los árboles del jardín. Y aquí es donde a veces nosotros decimos, pero es que la Biblia dice todo, pero muchas veces no seguimos leyendo los textos que continúan y damos una interpretación equívoca, errada, y estamos haciendo algo al revés. Ahora quiero continuar. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero vea, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Ahora quiero decirte, habían dos árboles en el huerto: el del conocimiento o el de la ciencia del bien y el mal, y también estaba el árbol de la vida. Aquí no aparece en la escritura si a Adán y a Eva se les prohibió no comer de ese fruto. Eso se menciona más adelante cuando el hombre ya peca. Pero déjame continuar. Y él le dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Disfruta de todo lo demás excepto este árbol. Y luego continúa: el día que de él comas, ciertamente morirás. Ok. Entonces quiero que veas que durante que el hombre vivió en obediencia a los mandamientos y a las leyes que Dios les había entregado en el huerto, estos gozaron de vida, de libertad y disfrutaron todo lo que el huerto tenía. Ellos vivían una vida plena. Ahora, nunca se sintió Adán ni Eva subyugados ni esclavizados por la ley de Dios, ni tampoco vieron la ley de Dios como algo que atentara contra sus vidas o que fuera una carga pesada. Todo lo contrario, esta ley les permitía, mientras que ellos estuvieran en la obediencia a estas leyes que Dios les había dado, ellos tenían acceso a todo lo que el huerto podía dar. Ok. ¿Qué sucedió cuando el hombre violó el mandamiento de Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando el hombre desobedeció el mandamiento? Fíjate bien, esa misma ley que le permitió gozar de la vida y de la estancia en el huerto, ahora esa misma ley lo va a restringir y le va a prohibir el acceso. Esto es lo que tú y yo llamamos justicia. Cuando alguien comete un delito, las autoridades juzgan el que esa persona pague de alguna forma. A eso le llamamos justicia. Lo que vamos a ver aquí es la justicia de Dios, pero quiero que veas esto interesante.
Porque cuando tú lees Génesis 2:17 vas a mirar que dice, el día que de él comas, la última parte, ciertamente morirás. ¿Qué significa eso? Que Dios había advertido a Adán y a Eva de las consecuencias que vendrían si ellos desobedecían la ley o el mandamiento que Dios les había entregado en el huerto. Por ello quiero decirte lo siguiente: la ley de Dios es instructiva, la ley de Dios instruye, la ley de Dios capacita, la ley de Dios advierte. Te alejas de la ley de Dios y tú y yo no sabríamos qué cosa es el pecado. Porque eso dice el apóstol Pablo: si yo no hubiese conocido la ley, yo no sabría qué es el pecado, y eso es cierto. ¿Sabías tú que antes de que Dios diera las leyes en el monte Sinaí, los hombres y las mujeres hacían cosas que si hubiesen estado en el tiempo de la ley, hubiesen sido condenados? Lo que estamos leyendo, la porción de Éxodo capítulo 6 en adelante, no sé si te topaste con que Jocabed se casó con su tío. Estamos hablando antes de la ley de Dios. Que Abraham se casó con su media hermana. Que Isaac se casó con su prima. Porque antes dice la Biblia que donde no hay ley, no hay pecado. Eso no era considerado pecado. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, y no es que la ley fuese pecado, porque eso es lo que a veces se interpreta. O sea que la ley, mira, si yo no hubiese conocido la ley, yo no sabría que es pecado. Entonces la ley es pecado. No, usted está equivocado. Lo que Pablo está diciendo es, si yo no tuviese el conocimiento de la ley, yo no sabría que lo que estoy haciendo es un pecado, es algo que Dios aborrece. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Cómo sabemos que el adulterio es pecado ahora? Porque en Éxodo 12 la Biblia dice, no adulterarás. ¿Cómo sabemos que robar es pecado? Porque Éxodo 12 dice, no robarás. ¿Cómo sabemos que el chismear o el levantar falso testimonio es pecado? Porque Éxodo 12 lo dice. Si usted no conoce la ley, entonces usted no va a saber que eso es pecado. Entonces, lo que quiero que tú entiendas es lo siguiente, que la ley nos revela qué es lo que a Dios le desagrada, y no es que la ley fuese pecado. Y no es que la ley fuese maldición, eso es otra cosa. Ok, entonces, Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que ustedes desobedezcan, que ustedes no cumplan el mandamiento, que ustedes tomen de ese árbol, comen de ese fruto, ciertamente van a morir. ¿Qué estaba haciendo Dios? Antes de que pasara, los estaba instruyendo, les estaba advirtiendo. Ok. Pero esto es, mis amados, algo que Dios va a venir enseñándonos en toda la escritura, y lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos el caso de Israel ya como pueblo. Tú te recuerdas que Israel desciende a Egipto y se queda allí por 300 años, y durante un buen tiempo él es subyugado y ellos son oprimidos y pierden allí la libertad que tenían en Canaán. Ellos vienen a ser los siervos de los egipcios. Hablo del pueblo de Israel. Ahora, cuando Pablo habla lo que leímos en Gálatas, él está apelando a que la congregación entienda que el plan de Dios es siempre el que el hombre viva en libertad. O sea que usted y yo fuimos llamados a ser libres, que desde un momento que Dios establece al hombre en la tierra, le dio libertad, que el hombre la perdió por el pecado, pero eso es otra cosa, que Dios, cuando Jacob va hacia Egipto, pierde su libertad y ahí son ellos esclavizados. Ok. La ley de Dios, contrario a lo que muchas personas piensan, no fue dada para hacernos esclavos de Dios.
no es dada para obligarnos, sino para que cada uno la cumpla de manera voluntaria. Usted decide si cumple la ley de Dios o si no la cumple. El mandamiento, escúchame bien, o la ley fue dado, o que se nos dio, tiene como propósito, escúchame esto, crear una barrera de protección. La ley de Dios tiene como propósito crear una barrera de protección para evitar las consecuencias de la desobediencia. Por eso es que la Biblia nos enseña qué pasa cuando alguien peca. Y entonces la ley entra en acción para hacer justicia. Por esa razón es que la ley o el mandamiento de Dios, el propósito es crear una barrera para que tú y yo no recibamos las consecuencias del pecado. Todas las leyes y los mandamientos de Dios, ¿sabes qué buscan? Buscan proteger nuestra vida, no esclavizarnos. Dios no tiene esclavos, Dios tiene hijos. Hijos a los cuales va a instruir en sus leyes, en sus mandamientos, en sus ordenanzas. Entonces la pregunta sería aquí, ¿cómo podemos pensar entonces que Dios entregó su ley divina para hacernos sus esclavos, para subyugarnos? ¿Cómo podemos pensar que su hijo vino a romper el yugo de la ley porque su papá era un padre injusto y nos puso una ley que nunca íbamos a cumplir? ¿Cómo podemos pensar eso nosotros? Esas interpretaciones, mis amados, son equívocas por tener una mala percepción de lo que es la ley. Y voy a continuar con eso. Incluso quiero decirte que eso solamente cabe en la mente de quienes no conocen a Dios como Padre, el Dios de las Escrituras. Entonces, cuando no conocemos a Dios, entonces vamos a mirar el Dios del Antiguo Testamento, un Dios tirano, un Dios implacable, un Dios que no tenía misericordia, un Dios que hizo sufrir a Israel, wow, tremendamente. No, Israel sufrió por su desobediencia, como pasa hoy en día. ¿Cuánta gente hay que está padeciendo y está sufriendo? Y algunos dicen, si Dios existiera, ¿por qué permite que esa gente pase o tenga esas malas experiencias? Pero no es que Dios lo permita, es que el hombre decide hacia dónde ir y dónde terminar. Eso es un asunto muy personal, pero no es el plan de Dios. Ok, en el libro de Éxodo tú y yo vamos a encontrar esos registros de cómo Israel, el pueblo de Dios, fue esclavizado y cómo el yugo de Egipto fue puesto sobre sus hombros. Y fue sometido a diferentes leyes, perdiendo así su libertad. Ahora, cuando el Padre interviene en su liberación, Él va a romper el yugo y las cadenas de esclavitud de su pueblo. Pero aquí la pregunta también sería, ¿cuál es el fin de Dios liberar a su pueblo? ¿Cuál era el objetivo de Dios hacer libre a su pueblo Israel? Y Pablo nos va a recordar en la carta a los Gálatas que la razón de la libertad que recibimos de parte de Dios no ha cambiado, sigue igual. La razón por la cual Dios establece al hombre en el huerto y le da libertad es la misma por la que Él liberta a Israel y le da libertad. Es la misma por la que usted y yo somos libres del pecado. Y eso es lo que quiero enseñarte aquí. Ok. Libertad, te dije, no es sinónimo de hacer lo que cada uno quiere sin tomar en cuenta a Dios. No. Y absolutamente no. Pero desafortunadamente esto es lo que mucha gente cree. Voy a ir una vez más a Gálatas 5:13 para ir concluyendo lo que quiero enseñarte. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, a lo que quieran. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Aquí debemos notar que Pablo dice que no es la libertad, pero también dice que sí es la libertad, o para qué tenemos que usar la libertad. Y él dice, no es para hacer lo que nosotros querramos, pero sí es para servirnos unos a otros
voluntariamente por amor. Y esto es lo que llamamos, o en la Biblia aparece, la ley del amor. Porque ahora, escucha bien esto, si usted es libre en Dios, usted hace lo que hace por su prójimo, por las demás personas, no porque Dios le obligue, sino porque usted ama a Dios y ama a su prójimo. Y cuando usted comienza a caminar en esa dirección de la ley, escuche, aun cuando la gente a quien usted bendijo, a quien usted ayudó, le paga mal, usted no tiene problema, porque usted lo hizo por amor. Porque nadie le obligó, porque Dios le instruyó que usted debe de amar a su prójimo y que no lo está haciendo solo porque Dios me lo dijo, por eso tengo que abrazarte y tengo que perdonarte. No, sino porque te amo, sino porque Dios sabe y me ha dicho que cuando yo amo a mi prójimo, escucha bien, me amo a mí mismo. ¿No así dice la ley? ¿Amarás a tu prójimo? Como a ti mismo. Cuando tú le haces un bien a alguien, lo haces para ti mismo. Cuando tú perdonas a alguien más, aquel que te ofendió, lo haces para ti mismo. Escúchame bien, el que más gana eres tú, soy yo cuando perdonamos. Dios no se equivoca con sus leyes, ni son viejas, ni han pasado de moda, ni están abolidas. Nos instruyen para poder vivir de manera plena en esta tierra. Ok, pero quiero que veas ahora los siguientes versículos de Gálatas 5, o sea 14 y 15, y él dice, el apóstol añade a todo ello, en efecto, escucha, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, a veces nosotros pensamos lo siguiente: el apóstol dice que toda la ley se resume en esto, ya no tengo que guardar los demás. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque entonces, ¿dónde queda la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente. Eso no tiene que ver con tu prójimo. Porque una cosa es que ames a tu prójimo y otra cosa es que tú ames a Dios con todo tu corazón. Son dos mandamientos diferentes. Cuando le preguntaron al maestro, no al pastor Valdemar, ni al profeta XY, cuando le preguntaron al maestro, a la palabra viviente, al Rey de Reyes, al único que tiene autoridad sobre todas las cosas, y le dijeron: maestro, ¿cuál es el primer mandamiento y el más grande? ¿Qué dijo él? El primer mandamiento y el más grande es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y y luego dijo, y el segundo es semejante. Ahora, ¿por qué Pablo usa esos términos? Que ahí es donde nos equivocamos, cuando no estudiamos seriamente las Escrituras. Y decimos, yo no tengo que guardar todo lo demás. Con el hecho de que yo le haga bien a mi prójimo y yo lo ayude y lo abrace, me gané el cielo. No, usted está equivocado allí. Usted tiene que entender que lo que Pablo está diciendo es que, hablando de la libertad, que la libertad que Dios te da es para que tú sirvas a tu prójimo. Y cuando tú sirves a tu prójimo y cuando tú amas a tu prójimo, estás cumpliendo este mandamiento. Todos los mandamientos relacionados con el prójimo. Ahora te voy a enseñar esto que casi nadie enseña. En los 10 mandamientos que tú conoces, que no son los únicos, pero que conocemos comúnmente, hay 5 mandamientos que están relacionados con el Padre y 5 mandamientos que están relacionados con el prójimo. Entre nosotros, entre los seres humanos. Y hay 5 mandamientos que están relacionados con, por ejemplo, 5 mandamientos relacionados con el hombre: no robarás. Está relacionado con robarle al hombre. No mentirás. No levantarás falso testimonio. No adulterarás. Está relacionado con el hombre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Está relacionado con los hombres, con el prójimo, vaya. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que todas estas leyes que están en relación con el prójimo se cumplen. Pero no es que cumples toda la ley de Dios. De hecho, se dice que hay 613 mandamientos, pero que esos 613 nadie los puede cumplir. ¿Por qué?
Porque en los 613 mandamientos que Dios estableció, hay mandamientos para reyes y usted no es rey. Hay mandamientos para jueces y usted no es juez. Hay mandamientos para el esclavo, hay mandamientos para los sacerdotes, los levitas. Entonces cada uno tiene que entender, hay mandamientos para las mujeres y el que no es mujer pues no puede cumplirlo, nunca los cumplirá. Ok, déjame avanzar con esto. Entonces el apóstol dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿a qué se refiere toda la ley? A la ley que está en relación con el prójimo, no a todos en general. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Esa es la advertencia. Ok. Este servicio de unos a otros con base en lo que la ley de Dios establece se cumple o nos lleva al cumplimiento de amor al prójimo. Cuando usted sirve a su prójimo, cuando usted ayuda al prójimo, usted está evidenciando que lo ama. Y es más, lo debe de hacer por amor. Si usted lo hace por amor, usted no se va a quejar nunca, ni va a esperar recibir nada a cambio, porque lo hace por amor. No espera nada a cambio. En otras palabras, el servicio que hacemos unos a otros es por amor, y de esa manera cumplimos este mandamiento. Esto lo podemos ejemplificar precisamente con Israel. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿qué hace con ellos? Los deja en el desierto como cabras monteses. ¿Qué hace con ellos? Porque quiero que entiendas esto. Dios libera a Israel de Egipto y después los lleva al desierto y le dice, ahí está, ya hagan lo que ustedes quieran. No. Dios los va a llevar hasta Sinaí, y en Sinaí, ¿qué cree? Le va a entregar leyes, mandamientos y ordenanzas. ¿Cuál es la razón de todo ello? Para que ahora Israel viviera de una manera o sirviera a Dios de una manera diferente a todas las demás naciones. Dios no quería que Israel viviera tomando de las leyes de las naciones paganas, sino de la ley que Él le iba a dar, que esa ley de Dios es vida. Ok. Vea lo que dice Juan 8:32. Cuando en la Biblia aparece la palabra, o por ejemplo, la palabra de Dios, no se refiere más que a otra cosa que la ley de Dios. Cuando habla de las escrituras, no se refiere a otra cosa más que la ley de Dios. Son sinónimos. Nada más que como aparecen como la palabra de Dios, nosotros le damos otro sentido y otro concepto que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero en tu Biblia, cada vez que aparezca eso, así, la palabra de Dios, las escrituras, se refiere a todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento y ahora también Nuevo Testamento. Pero en aquella época solo tenía razón o estaba relacionado con el Antiguo Testamento. Mira lo que dice el Señor en Juan capítulo 8, versículo 32. Vea qué dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda que la palabra de Dios es verdad. Cuando usted conoce la palabra, las escrituras, la ley, el mandamiento, usted es libre. Esa es la razón de la ley de Dios. La ley no salva, que eso es lo que Pablo va a debatir en todas sus cartas, porque muchos judíos decían, si yo guardo la ley, no necesito al Mesías, yo con eso estoy salvo y me voy al cielo. No, la ley no salva. Escucha bien esto, la ley es instructiva solamente. Es más, el apóstol Pablo dice que el propósito de la ley era llevarnos al Mesías, al Hijo de Dios. Porque en la ley tú te das cuenta que, ¿qué sucede? Ya sé que no debo de hacer, pero ¿qué pasa cuando lo hago? Soy enjuiciado, hay consecuencias.
Y ahí es donde interviene la obra magnífica, la obra maravillosa del Hijo de Dios. Porque esa consecuencia que tú y yo debiéramos de llevar por transgredir la ley de Dios, Él la toma sobre sus hombros y nos hace libres. Y Él paga esa deuda. Pero usted tiene, todo ser humano tiene que pasar por el filtro de la ley. Usted y yo no estamos eximidos de ello. Dios le va a juzgar. ¿Con qué ley cree? Con su ley. Dios le va a juzgar a la humanidad con su ley. Ok, termino con esto. Ayúdame ahí por favor con Juan 17:17. Leímos hace un momento, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí el Señor se refiere tanto a Él como a la palabra de Dios, a las escrituras, a la ley, el mandamiento, a las cartas que después se fueron escribiendo. Y mira lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué añade? Ahora te dije que esa expresión palabra, tu palabra, ¿a qué se refiere? A su ley. A su ley, a sus mandamientos, al antiguo pacto, porque como lo conocíamos, eso se refiere. Tú lo diríamos, ¿cómo lo diría un judío, un israelita, un hebreo? Tu Torah es verdad, tu ley es verdad. Déjame decirte que solo la palabra del Señor trae libertad. ¿De qué nos libera? De la ignorancia. Y como dijo el apóstol Pablo, la ley me enseñó a mí que era pecado. Y si usted no conoce la ley, usted no va a saber cuándo la está violando o cuándo la está transgrediendo. Usted no lo sabe, porque dice, a mí no me interesa la ley de Dios, yo amo a Dios y le sirvo y lo demás no me importa. ¿Y cómo sabes que si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? ¿Cómo lo sabes? Hay una ley jurídica que dice que el ignorar o la ignorancia de las leyes no nos exime de las consecuencias. Imagínate que yo voy en mi vehículo y yo no sé si el verde es pasar y el rojo es stop. Y yo me paso el rojo. Y cuando llega el agente de tránsito y me para y me dice, a ver señor, usted se pasó un rojo, yo le voy a decir, ¿y qué? ¿Usted no sabe que el color rojo significa alto? No lo sabía. Perfecto, pues te voy a dejar tu multa. Y yo no puedo decir, pero es que yo no lo sabía. Desde el momento en que usted se subió a un vehículo, es porque usted está capacitado, instruido en cuanto a las leyes de tránsito. Desde el momento que usted se convierte en un hijo, en una hija de Dios, usted debe de ser instruido en la ley de Dios. ¿Para qué? Para evitar desobedecerle y para saber que usted está caminando en el camino correcto. Póngase de pie. Póngase de pie. Por eso el apóstol decía, mis amados, ustedes han sido llamados a ser libres con una ley divina que no esclaviza, que no subyuga, sino una ley que rompe la ley del pecado, la ley de la muerte, la ley de la condenación. Las leyes de la maldición son anuladas por la ley de Dios, por creer en Dios, por servir a Dios y por aceptar a su Hijo amado. Quiero invitarte en esta mañana para que tú y yo elevemos una oración al Padre y que tú le digas en este día, Padre, habla mi corazón a través de tu palabra. Que tus leyes, Señor, queden inscritas en la tabla de mi corazón. Que tus leyes sean, Padre, los que me dirijan en este caminar. Que yo no ignore tus mandamientos, sino que yo aprenda cómo amarte, cómo servirte, Padre. Así como lo hizo tu Hijo en esta tierra, guardando todos tus mandamientos, guardando todas tus leyes. Padre, permíteme que yo pueda, Señor, ser instruido en ellas y cumplir de esa manera tu palabra. Ayúdame a no ignorarla.
sino a ser un entendido de las Escrituras. A ver a tu Hijo en ellas revelado. A conocer el propósito de mi vida. A guardar mi corazón. A guardar mi pie del mal camino. Abre mis ojos a tus leyes divinas. Porque tú, Señor, no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque tu ley es eterna. Tu ley es infalible. Vino de tu misma boca, de tu misma palabra, Señor. Ayúdame a no menospreciarla, sino a tomarla para que sea como tu palabra menciona en el Salmo 119, que sea tu ley lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, Padre. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo. Te doy gracias en esta mañana, eterno. Muchas gracias. Amén y amén. Amén. Toma tu lugar y déjenme pasar a lo siguiente.